Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Los monasterios fueron durante la Edad Media focos desde los que cristianizar territorios, salvaguardar, crear pero también destruir cultura, así como bastiones del poder tanto de la Iglesia como de los señores feudales. En el caso de Aragón fueron además los cimientos y pilares sobre los que se acabó construyendo el reino aragonés, la forma con la que esa alianza entre Iglesia y monarquía llegaría hasta el último rincón de los valles pirenaicos. Y sin duda, el más importante de todos esos cenobios fue el que a su vez se convertiría en el primer panteón real de los reyes aragoneses, el monasterio de San Juan de la Peña. ¿Cuál es su historia? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Javier Romualdo y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Episodio 169 de Historia de Aragón, el 10º de esta quinta temporada, y empezamos un programa que creo que va a ser muy especial porque vamos a repasar la prácticamente milenaria historia de uno de los lugares más icónicos de la historia aragonesa, como es el Real Monasterio de San Juan de la Peña. Un lugar que no solo rezuma historia de la buena, sino también un poquito de magia por el espectacular paraje en el que se encuentra. Lo cierto es que nos hace entender con ese entorno el por qué se decidió levantar ahí un cenobio que acabó siendo importantísimo para los inicios de Aragón, sus condes y luego también a sus reyes. Como decía, a lo largo de este episodio vamos a repasar la historia de este monasterio, la enorme importancia que tuvo y lo haremos desde lo que se sabe de sus inicios, pasando por su desarrollo, por su abandono y la construcción del monasterio nuevo en lo alto del Monte Pano. Y como siempre, para hacer este viaje por el tiempo y para irnos a un monasterio, no sé si para coger los hábitos o no, pues me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Bueno, yo no sé los demás, pero yo coger los hábitos como que no estoy... ¿Tú no estás por la labor? No, de momento. Vaya por Dios. Bueno. Yo creo que iré al infierno. Vaya por Dios. No me digas eso. Bueno, que dicen y tú también, Sergio. No, que yo soy buen chico. Yo soy Sí. Soy buen chico. El caso es que, bueno, hoy va a ser otro de esos programas que vamos a ir haciendo esta temporada de hechos, figuras, o en este caso lugares que son muy importantes e incluso clave en la historia aragonesa, que ya han aparecido en diferentes ocasiones, pues hablando de otros temas, pues siempre aparecen por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Soy el Castillo de Loarre, soy el monasterio de San Juan de la Peña, ¿no? Pero lo que no hemos hecho hasta ahora, lo que no hemos llegado a hacer es hablar en profundidad de esos lugares, ¿no? Vamos a ir un poquito más allá, no nos vamos a quedar en esos retazos de su historia que hemos ido mencionando a lo largo de pues estas 5 temporadas que llevamos ya, como ya sabéis. Y es que, claro, el monasterio de San Juan de la Peña, pues yo creo que bien lo merece, ¿no? Igual que hicimos hace unos pocos episodios, hablamos del Castillo de Loarre, iniciamos esa nueva colección que os hablamos de castillos aragoneses, pues bueno, pues ya había aparecido en otras ocasiones, pues lo mismo vamos a hacer con San Juan de la Peña y quizás incluso otros monasterios, ¿no? No solo en el caso de San Juan de la Peña por su espectacularidad y también relevancia histórica, sino también porque, no sé, es que este monasterio está ligado a este lugar, no sé, se conserva, por ejemplo, ligado a este monasterio, un documento en el que se ve la primera vez que se hace referencia a Aragón, la palabra Aragón como una entidad política diferenciada, o sea, no se puede entender la palabra Aragón, el documento que aparece por primera vez, hace ya 1200 años casi, está a punto de cumplirse 1200 años, no se puede desligar de San Juan de la Peña, por lo tanto es que es importantísimo, ¿no?, este lugar. Y bueno, ahora en breve hablaremos de ello, de este 1200 aniversario como poco de la existencia de Aragón como entidad política, porque además ese aniversario tan redondo se va a cumplir en esta misma década en la que estamos grabando y emitiendo el programa. Y lo digo porque, yo que sé, igual es de buena salud que quizás este podcast se escuche, yo que sé, en la década de 1040 y diga, ¿qué dicen estos locos? Si es que todavía se escuchan podcasts para entonces, que igual ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Probablemente. Que digo yo que espero que, bueno, que en su momento, cuando se vaya a celebrar, que luego hablaremos de este tema, este aniversario de 1200 años, ¿no? Esperemos que se haga algo en su justa medida para conmemorarlo. Y si no, pues oye, para eso estamos nosotros, que ya haremos algo desde Historia de Aragón, porque la ocasión bien lo merece. Sí, porque aquí somos mucho de no conmemorar cosas importantes, como, no sé, como la ciudad de Zaragoza,
que es, por ejemplo, pues la única ciudad del Imperio Romano con el nombre completo del emperador Augusto, Caesar Augusta. No se le ha dado mucha bola al tema. Fue el bimilenario de la muerte de Augusto, no se hizo nada. Fue también el aniversario de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, que se decidió aquí en la Aljafería. En buena medida, sí. Y no se hizo nada tampoco. No se participó en los actos ni nada. Y así una detrás de otra. Bueno, pues esperemos que se haga y si no, ya estamos nosotros, ¿verdad, Santiago? Así que bueno, ahora en breves ahora vamos a hablar de todo ello, pero bueno, para empezar con una historia más legendaria que otra cosa, en los inicios, ¿no? Pero que nos da ya ese halo de divinidad, de lugar escogido por Dios para crearse este monasterio, ¿no? Pero vamos a una historia que en realidad, si leemos entre líneas, lo que busca es dar esa legitimación divina a un cenobio que estuvo muy ligado a la monarquía aragonesa, lo cual también, claro, busca, por lo tanto, esa legitimación, esa unidad directa entre lo divino y los reyes, ¿no? Y desde luego, aquí se puede decir que no se daba puntada sin hilo. Así que bueno, vamos un poquito con la leyenda, que ya hemos comentado en otras ocasiones, pero la vamos a resumir un poquito, sobre el por qué, supuestamente, según esta tradición, esta leyenda, se acaba levantando ese monasterio de San Juan de la Peña en el lugar en el que se hace. Pues a ver, la leyenda es una leyenda cortita, ¿no? Pero yo creo que muy bonita, ¿no? O sea, tenemos a un joven noble llamado Boto, que se encontraba cazando en la zona y ha visto un ciervo al que empezó a perseguir. Y entonces, pues sin darse cuenta, ¿no? En el frenesí de la persecución, pues se cuenta que se dirigía ese ciervo directo hacia el precipicio, no se dio cuenta y fue ahí detrás, ¿no? Entonces, bueno, lo que ocurrió es que el jinete y el caballo no cayeron al vacío, provocando su muerte, que era lo normal, ¿no? Sino que, pues, fue levitando el jinete con el caballo, o sea, Boto con el caballo, hasta que se posó lenta y cuidadosamente, pues, en el suelo, gracias a un auténtico milagro. Y es que, bueno, el milagro ocurrió porque era un lugar especial, elegido por lo divino, por así decirlo, porque allí Boto encontró una pequeña ermita y en su interior los restos de un ermitaño llamado Juan de Atares. Entonces, acababa de encontrar ese lugar orográficamente mágico, en el que la propia Peña del Montepano pues forma un lugar protegido por la montaña. Es una enorme mole de roca, ¿no? Que todo el que lo haya visitado, que seguro que son la inmensa mayoría de nuestros oyentes, y el que no haya ido, pues ya tiene viaje, tiene que irse a la Jacetania a visitar este monasterio de San Juan de la Peña. Es que es mágico, ¿no? Ese entorno en el que se acabó levantando ese monasterio, porque la verdad es que, sobre todo, teniendo en cuenta la época, ¿no? En la que luego hablaremos más de ello, en la que no se viajaba tanto, en la que no se veía tanto mundo quizás, encontrarte un lugar natural como ese, con un monasterio, un edificio ahí tan importante, tenía que imponer. Es precioso y sobre todo, como ocurre muchas veces con estas cosas, el entorno. O sea, el entorno es alucinante. El caso es que hablabas de una ermita que encontró, según esta leyenda, esta tradición, ¿no? Boto, o San Boto, que había una pequeña ermita donde se encontró los restos del ermitaño Juan de Atares. ¿A quién estaba dedicada precisamente esta pequeña ermita original en el que estaba en esa zona del Montepano? Pues estaba dirigida a San Juan, estaba dedicada a San Juan Bautista. De ahí, claro, es porque al final el monasterio de San Juan de la Peña... Es un monasterio de San Juan que está en una peña. Exactamente. Como su propio nombre indica. Pero está, es que no da lugar a la confusión. El Juan del que hablan es San Juan Bautista, Juan el que bautiza al propio Jesucristo, ¿no? Sí, en principio sí, aunque bueno, muchas veces se confunden y se mezclan a lo largo de la historia San Juan Bautista diferentes Juanes, sí, con San Juan Apóstol, pero bueno, sí, está dedicada a San Juan Bautista, ¿no? Entonces, bueno, pues después de esto, pues Boto regresó para pues contarle a su hermano Félix todo lo que había ocurrido y ambos pues decidieron vender todos sus bienes y retirarse a ese lugar para vivir allí, ¿no? Para siempre, ¿no? De manera asceta, ¿no? Como los monjes. Entonces, bueno, pues toda esa historia pues habría ocurrido en tiempos del reino de los visigodos, ¿no? De ser cierta esta historia. No, está ambientada, yo diría más bien que está ambientada sí, en tiempos del reino de los visigodos y antes de la conquista islámica, que se produjo a partir del año 711. Sí, y más o menos sobre la zona pirenaica llegan hacia el año 714 aproximadamente.
o 715. Sabemos que en el Valle del Ebro los musulmanes llegan al 714, así que no les costaría mucho llegar a los Pirineos, teniendo en cuenta que es que la invasión islámica no se queda en los Pirineos, que siempre lo hemos dicho, que se adentra muchísimo en Francia e incluso hasta el año 750 aproximadamente vemos presencia islámica en lo que es actualmente Francia. Por lo tanto, o sea, no es esta historia de que se quedan ahí las montañas del norte de España o de la península ibérica, no, ni muchísimo menos. ¿Y por qué hablamos ahora de la conquista islámica del año 711? Pues más que nada porque la siguiente referencia, ¿no?, que vuelve a ser mítica. Referencia al monasterio de San Juan de la Peña, ¿no? Eso es que tenemos el monasterio de San Juan de la Peña, pues es del año 724, o sea, poquito después de la conquista. O sea, aquí desembarcan en el 711 por Gibraltar y llegan aquí en torno a 714 o 15, más o menos, 15, sí, por ahí, ¿no? Por esas fechas. Y en el 724 es la siguiente noticia mítica que tenemos del monasterio de San Juan de la Peña. ¿Y qué ocurre en esa historia? Pues de esa historia mítica con esa mención al monasterio, a este cenobio. Pues en ese año 724 pues se produce la mítica batalla de Ainsa, en la que los cristianos se enfrentan a los musulmanes por el control de la zona, pero están perdiendo hasta que se produjo una visión milagrosa con la aparición de una cruz en llamas sobre una carrasca. Entonces, esto los cristianos lo interpretaron como una señal divina, lo que les infundió pues coraje y ánimos para continuar en la lucha, lo que les ayudó a vencer la batalla, que de ser histórica, pues en 2024 se cumplirían nada más y nada menos que 1300 años. Claro, o sea que... estamos ahí ya. Sí, porque cuando estamos hablando de este programa es finales de 2023, que luego este programa en podcast se podrá escuchar cuando sea, como decía antes, ¿no? Pero claro, en 2024 se celebrarían esos 1300 años de esa supuesta batalla de Ainsa tan importante en la que, bueno, decimos que tiene que ver Ainsa con San Juan de la Peña. O sea, ahora lo veremos, porque hay unos cuantos kilómetros entre un lado y otro, están en diferentes valles, en diferentes zonas del Pirineo aragonés, pues ahora veremos un poquito, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? O sea, los cristianos, a pesar de las dificultades, gracias a esta señal divina, esa cruz en llamas sobre la carrasca, pues acaban venciendo a los musulmanes en la batalla de Ainsa. ¿Qué es lo que ocurre a continuación? Pues pasa, ya que es donde entra el monasterio de San Juan de la Peña, que a pesar de la victoria, pues los cristianos sabían que necesitaban a un caudillo para tener garantías pues de vencer en el futuro pues ante nuevos envites contra los musulmanes, ¿no? Y entonces así, y reunidos precisamente en el monasterio de San Juan de la Peña, en ese año 724, eso es, después de esta batalla de Ainsa, sin haber hablado antes entre ellos, es decir, bajo inspiración divina, pues todos decidieron que su caudillo sería García Jiménez, que se convertiría en el primer rey del mítico reino de Sobrarbe. Ahí en el monasterio de San Juan de la Peña, es donde lo decidieron, ¿no? Que era un caudillo que venía de lo que serían tierras navarras y tal, ¿no? De hecho, de ahí un poquito viene el nombre de lo que será la conocida como dinastía Jimena, que luego acabará adoptando el nombre de los Aragón, ¿no? Pero viene un poquito por ahí. Sí, no se sabe. Aunque sea un personaje legendario. Sí, no se sabe muy bien quién era este personaje. Hay algún personaje por ahí navarro que de la época que se llamaba así, pero bueno, no se tiene claro. Hay un rey García Jiménez que se llama así, exactamente, pero parece que son dos figuras totalmente diferentes. Sí, eso es. No se sabe si uno está inspirado por el otro, o sea, el de la historia legendaria está inspirado, no lo sabemos, pero parece sí que este caudillo de estas historias nos cuenta que viene de tierras pamplonesas, digamos, y es el que acaba liderando y convirtiéndose en el primer monarca de ese reino mítico del Sobrarbe. Eso sí, ante el peligro de que él como rey o sus sucesores acabaran gobernando de forma tiránica, pues antes decidieron crear unos fueros con los que controlar el poder del rey, que de ir contra esos fueros, contra esas leyes, ese rey podía ser derrocado legalmente por sus súbditos. De ahí la tradición de que en Aragón antes fueron leyes que reyes. Haciendo referencia a esos fueros de Sobrarbe, ¿no? Es decir, esto es muy importante. El mito fundacional de Aragón, ¿no? O sea, no es un mito en el que suele ser lo común de, no, pues los aragoneses tenemos un antecesor en común, descendemos todos de... No, si os fijáis, el mito originario de Aragón como entidad política es un mito político. Es decir, no, es que aquí hubo antes lo de Sobrarbe y hubo antes leyes que reyes, ¿no? Claro, evidentemente, estas historias... No, aunque estén ambientadas en esta época, ¿no? En el siglo VIII. En el siglo VIII, eso es. Pues estas historias surgen siglos después. Siglos después y además para justificar un sistema político el patismo, peculiar, el foralismo, eso etcétera. Es, que se da aquí en Aragón. Pero aún así, claro, estas historias nos muestran esa tradición de controlar el poder de la monarquía
por parte, pues, evidentemente, de los privilegiados. Siempre lo decimos, no estamos hablando de ningún tipo tampoco de paraíso democrático en plena Edad Media, ni mucho menos, no. Por parte de los privilegiados, de los estamentos, es decir, de un puñado de personas realmente, ¿no? Pero aún así que intentan controlar el poder de esa monarquía por medio de unos fueros, en este caso de origen supuestamente legendario, como son esos fueros de Sobrarbe, que aparecen de hecho simbólicamente en el actual escudo de Aragón, ¿no? En uno de sus cuarteles, de hecho creo que es el primero a la izquierda, el cuartel izquierdo superior, en el que aparece pues esa carrasca con esa cruz en lo alto que habría aparecido en esa batalla de Aínsa de hace ya casi 1300 años, si se hubiera producido realmente en ese año 724, que seguramente hubo algún tipo de evento posteriormente militar en la zona, eso muchos los hubo históricamente, ¿no? Pero este tan concreto del que estamos hablando pues tiene una historia pues más legendaria que otra cosa. Exacto, ¿no? Bueno, por cierto, dicho esto, muy pronto vamos a hacer en Aínsa un programa especial sí. Sobre esa batalla de la que hablábamos antes, sobre esos reyes míticos de Sobrarbe y sobre la morisma, ¿no? O sea, una fiesta tradicional que todo el mundo debería pues ver alguna vez. Sí, que se celebra cada 2 años. De hecho, en 2024 se va a celebrar. Toca en 2024. Toca. Pero vamos a hacer programa este 2023, en esta quinta temporada, muy prontito. Y pronto os iremos anunciando novedades de nuestras redes sociales de Historia de Aragón, de este programa especial, de cuando lo grabaremos, lo haremos con público, podréis acudir allí en Aínsa, y ya os iremos comentando los próximos días pues en las redes sociales de Historia de Aragón. Ya sabéis que estamos en Twitter, o como se llame ahora, X o en Instagram, en Facebook y tal, pues lo iremos diciendo para que el que quiere pasarse por ahí, será en fin de semana, oye, que acuda como público, y si no, lo escucharéis después en podcast o en la FM de Aragón Radio. El caso es que, bueno, pues habría que preguntarse, ¿no? O sea, después de estas historias legendarias, ¿no? Porque está claro que son historias legendarias que se inventan siglos después, pues habría que preguntarse, claro, en qué momento debemos situar los orígenes de verdad, y no legendarios, del monasterio de San Juan de la Peña, ¿no? Entonces, pues si acudimos a la documentación, lo cierto es que no tenemos referencias arqueológicas ni documentales previas al primer tercio del siglo IX. O sea, que la historia legendaria de la que hemos hablado ahora nos sitúa en los siglos, más o menos en el siglo VIII, siglo VII, VIII quizás, no sé. Y en cambio, históricamente no sabemos prácticamente nada anterior al siglo IX, ¿no? De principios del siglo IX, sobre el monasterio de San Juan de la Peña. Exacto. O sea, unos 200 años antes de que se produjeran esa supuesta batalla de Aínsa y esa proclamación de este líder, este caudillo, 200 García años Jiménez. Después. Sí, 200 años después, eso digo, previamente de la batalla de Aínsa, ¿no? Hasta 200 años después de esa batalla de Aínsa no se conoce nada del monasterio de San Juan de la Peña. Exacto. Lo que sí sabemos seguro es que el monasterio existía como mínimo en el año 828. ¿Y por qué lo sabemos? Porque se conserva un documento en el que el conde Galindo de Aragón y el rey García Jiménez de Pamplona, no hay que confundir este García Jiménez con el que comentábamos antes de la leyenda de Sobrarbe, pues estos dos personajes realizaron una donación al monasterio. Y además está la cuestión de la que hablábamos antes al empezar el programa, y es que en ese documento del año 828 se nombra por primera vez la palabra Aragón para hacer referencia a una entidad política. En este caso, al condado de Aragón, creado unos años antes por Carlomagno en esa famosa marca hispánica. Sí, es este Carlomagno. Claro, como mínimo, Aragón como entidad política sabemos que existe en el año 828 porque se le nombra. En ese documento de una donación que hacen el rey de Pamplona y el conde de Aragón en ese momento, que hace una donación a este monasterio de San Juan de la Peña. Evidentemente, es el documento más antiguo conservado. Sabemos que tanto el monasterio y en este caso, condado de Aragón como entidad política, ya en ese momento existen desde al menos unos años antes, ¿no? Pero esta es la mención más antigua que existe, ¿no? Año 828. Ya hemos hablado muchas veces de esa marca, de ese imperio carolingio, ¿no? Del emperador Carlomagno, rey de los francos y luego emperador a partir del año 800, que intenta hacer esa marca hispánica defensiva al sur de su imperio contra los musulmanes y otros pueblos, que quería llegar hasta el Ebro, no le sale bien, pero vamos, en la zona pirenaica acaba creando una serie de territorios que servirán de colchón, y uno de ellos son esos condados como el de Aragón, Sobrarbe, Ribagorza, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí estaría ese origen del condado, que sería, pues eso, finales del siglo VIII, comienzos del IX. Ahí estaríamos, y en la primera vez que se menciona, 828. Eso es, que luego esos condados
pues acaben siendo gobernados por condes locales que, que dejan de rendir pleitesía, digamos, a los emperadores carolingios, ¿no? Sí, a los reyes francos, porque eso se va disgregando, el imperio carolingio. A la muerte de Carlomagno lo dividía entre sus hijos. Esos son los orígenes de Aragón, ¿no? Bueno, pues desde fechas muy tempranas, desde el 828, ya tenemos ese nombre de Aragón ahí en el monasterio de San Juan de la Peña. Por lo tanto, en el año 2028 se celebrará el 1200 aniversario de la existencia de Aragón. 1200 aniversario como mínimo. Como mínimo, que existía un poquito antes, pero bueno, el primer documento escrito que tenemos que lo nombra es esa fecha. Sí, es la mención más antigua que se conserva. Así que cuando lo que decíamos al principio del programa, cuando llegue este año de 2028, pues esperemos que se celebre como se merece, con los pertinentes actos culturales y no con alguna cosilla, venga, ya está para cumplir el cupo, sino, oye, pues que hay que dar relevancia a algo, pues que yo creo que es importante y que seguro que en algunas tierras, en otras tierras, en otras tierras vecinas, y no quiero mencionar a nadie, seguro que lo celebrarían, si fuera su caso, con bombo y platillo. Y esto no es por reivindicaciones de ningún tipo nacional, no, es simplemente por reivindicar un poquito la historia y recordar la historia y conocerla, al final, que es parte también de donde venimos todos, ¿no? Además es que, o sea, de todos los reinos cristianos de la península ibérica, el condado de Aragón, como entidad política... El nombre que se conserva y se sigue utilizando hoy en día creo que es el segundo más antiguo de la península ibérica. Eso iba a decir, es de los más antiguos. Sí, creo que solo lo supera Castilla, que también ese nombre como entidad política se conoce poco año. Creo que la mención más antigua es del año, en torno al año 800 también. En los textos. En los textos, que existía entonces como un condado, el condado de Castilla, que formaba parte del Reino de León. Luego se sigue utilizando, evidentemente, igual que el de Aragón, porque el de Cataluña es posterior, el de Portugal es posterior, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto con la mención de Aragón, ¿no? Por primera vez. Algo parecido pasó con el monasterio de San Juan de la Peña, que sabemos que, aunque los primeros datos documentales sean de ese año, del 828, por esa donación, ¿no? Pues sabemos que existe al menos desde ese primer tercio del siglo IX y que probablemente sea algo más antiguo, pero no se sabe pues a ciencia cierta cuánto. Sí, porque se ha especulado de que el monasterio de San Juan de la Peña ya existió allí algo parecido a un cenobio, ¿no? A un monasterio, aunque de cierta relevancia quizás en época visigoda. Incluso hay algunas teorías que lo remontan incluso al siglo VI, pero todo esto está por confirmar. Claro. Y si es que se puede confirmar en algún momento, que ojalá que sí, pero de momento pues eso, no podemos ir prácticamente más allá, mucho antes del año 828, porque es la primera mención y estaríamos hablando de esa época, ¿no? Pero mucho antes no podemos ir de momento porque no hay algo sobre lo que sostenerse. Lo que sabemos es que existe desde al menos el siglo IX, y que las construcciones principales que conocemos del monasterio viejo serían del primer tercio del siglo XI, vinculadas a otro rey de Pamplona, que sería Sancho III el Mayor, ¿no? O sea, es una situación muy similar a la que ocurre con el Castillo de Loarre, o sea, cuya historia pues te contamos hace poco en el episodio 5 de esta quinta temporada, y cuyos inicios constructivos se sitúan también en los años finales del reinado de este Sancho III el Mayor de Pamplona, ¿no? De este importante monarca que reinó entre el año 1004 y el año 1035. Bueno, pues en el caso de San Juan de la Peña, las construcciones más importantes y que le empiezan a dar poco a poco pues parte de la forma que le vemos hoy en día, se producen a partir del año 1026, cuando este Sancho III, el Mayor de Pamplona, además de ser rey de Pamplona, pues también era conde de Aragón, situación que se produjo entre mediados de la década del 920 y la muerte del propio Sancho III en el año 1035. Sí, esa unión en la que por matrimonio, pues al final el condado de Aragón acaba pasando pues a estar pues dentro de la órbita del reino de Pamplona durante poco más de un siglo, ¿no? Esto hasta que ya en el año 1035 muere Sancho III, ya lo sabemos, que divide sus territorios, sus dominios entre sus hijos, y lo que era el condado de Aragón pues le acaba cayendo a Ramiro I, que al final es al que lo consideramos como el primer rey de Aragón, pero bueno, fue este soberano que separa los caminos de un lado y otro, y de Pamplona y de Aragón, y ya está. Bueno, y eso es lo que se sabe de momento sobre el origen histórico, al menos, del monasterio más importante en cuanto a los orígenes de Aragón como entidad política, pero desde luego su importancia iría creciendo muchísimo en las décadas siguientes, tanto en lo constructivo como en lo religioso, lo político y lo simbólico.
Kings around the world. A lion's jaw, a snare loose. Cut me loose, cut me loose, cut me loose, cut me loose. I swear no matter where that on the day I'm gone, I will haunt you. I will haunt you. I'll haunt you like a goddamn beast. San Juan de la Peña no solo fue importante para la monarquía aragonesa, como veremos ahora, sino también para la monarquía navarra. Y eso no solo se ve en esas donaciones que hacían los reyes de Pamplona, como la que hace en el año 828 el rey García Jiménez junto al conde aragonés, sino también en que este monarca navarro, de hecho, este García Jiménez, no hizo una donación a este monasterio así porque sí. La hizo porque tenía pensado, al parecer, ser enterrado allí, porque de hecho es el primer monarca que se entierra allí. En este caso, se entierra como rey de Pamplona. Todavía el condado de Navarra, el condado de Aragón, pues justo en esa época, seguirá siendo independiente durante un siglo más aproximadamente, hasta que, pues eso, hacia la década de 920, por matrimonio acabará pasando a estar en la órbita del reino pamplonés o del reino navarro, ¿no? Pero bueno, es decir que esto indica que tenía mucha importancia ya en esta época, ¿no? Este monasterio de San Juan de la Peña. Así es. De hecho, este hecho, ¿no?, de García Jiménez de enterrarse allí, pues es el pistoletazo de salida, ¿no?, que acabará convirtiendo pues este lugar de la Jacetaña en panteón real y en uno de los pilares fuertes de los inicios del reino de Aragón. Uh-huh. Quizás esa fuera una de las razones por las que Sancho III, el mayor de Pamplona, decidiera impulsar el monasterio. Sí, hemos dicho que las primeras grandes construcciones del monasterio, de verdad, con sus ampliaciones, son en época de Sancho III, del reinado de Sancho III, rey de Pamplona, conde de Aragón. Sí, eso es. O sea, inició... A inicios del siglo XI, ¿no? Estamos hablando. Bueno, sí, en la década de 1020 más o menos. Eso es. O sea, inició pues unas obras de una construcción pues mucho más grande y monumental, ya que pues era un lugar de descanso eterno de uno de sus antepasados, ¿no? Este García Jiménez. Claro. Desde luego pues también lo impulsó para conseguir llegar con mayor intensidad a uno de sus dominios más lejanos, más agrestes y más complicados de gobernar, como era esa zona pirenaica en torno al Valle del Río de Aragón. Por entonces ese condado de Aragón era un condado muy pequeñito, muy anclado en los Pirineos, una zona muy montañosa, ¿no? Pues bueno, pues era complicado de gobernar por allí, ¿no? Uh-huh. O sea, lo hemos dicho en otros programas en los que hemos tratado pues estos momentos primigenios de Aragón, ¿no? Como por ejemplo el episodio 14 de la segunda temporada, que puedes escuchar en podcast, y en el que hablamos precisamente del Aragón de los Condes. Sí. El caso es que al final, en aquella época y en lugares tan difíciles orográficamente como el Pirineo, pues prácticamente solo la Iglesia como institución estaba presente. Uh-huh. Y por eso Sancho III habría apoyado el desarrollo de San Juan de la Peña para conseguir aumentar su influencia en la zona. Claro, es que era muy importante. Claro, o sea, controlar a la Iglesia de la zona era controlar el lugar. Claro, o al menos tener mucha influencia, porque tenemos el párroco, podríamos llamarlo de alguna manera, el sacerdote, o si estamos hablando de monasterios ya en este caso, que llega hasta la última aldea, ¿no? A través de monasterios y tal, para dar misa, y luego pues te va también un poquito a controlar un poquito el territorio, de bajo el señor feudal que tocara, el monarca que tocara, el conde que tocara, era muy importante. Mira, en cambio, no existe todavía una administración como tal, como tenemos concebida de una especie de Estado, porque no existe todavía. Mira, esto es muy claro, ¿no? O sea, una de las primeras cosas que hacen todos estos condados que surgen pues a raíz de esa marca hispánica y que luego se independizan del poder de los francos, una de las primeras cosas que hacen para independizarse es conseguir su propio obispado. Su propia iglesia. Eso es, sí. Su propia sede episcopal y su propia iglesia. Se hizo en el Reino de Asturias, se hizo que no dependió nunca del poder carolingio ni mucho menos, pero en la Ribagorza se intenta independizar de la cabeza de la iglesia hispana, que había sido Toledo, que estaba y seguía siendo, pero estaba en el territorio islámico. Ocurre en Pamplona y ocurre pues eso en Ribagorza, en Aragón, con Jaca, etcétera, 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 conforme se van desarrollando esos territorios. Al final, en aquella época de la que estamos hablando, y en lugares tan difíciles orográficamente como el Pirineo, pues prácticamente solo la Iglesia como institución estaba presente, y por eso, pues eso, se desarrolla esto, como decías, ¿no? Es decir, no era solo un centro religioso, un monasterio, también lo era de poder, de influencia y de control del territorio, por eso eran tan importantes. Eso es, y también eran centros del saber. También.
que el saber era muy importante en la época, ¿no? O sea, en el año, o sea, el saber es poder, o sea, porque eran bibliotecas, ¿no? Eran bibliotecas, etcétera. Eso Era importante, por ejemplo, de otro monasterio como de San Pedro de Siresa, que estaba en el Valle de Hecho. Efectivamente, ¿eh? O sea, en el año 1035, pues todos estos cambios dan un paso pues aún mayor con la muerte del rey Sancho III, ¿no? Todas estas obras monumentales, ¿no? Digamos, y el reparto de sus dominios entre sus hijos, tocándole pues a Ramiro, el condado aragonés, ¿no? A quien, como ya sabemos, pues se consideraba como el primer rey de Aragón. Ahí Aragón se puede decir que vuelve a volar solo, más allá de las políticas pamplonesas, que después de poco más de un siglo de unión dinástica, pues vuelve a ser un rival y competidor. Sí, son ya entidades políticas de nuevo diferenciadas, el reino de Pamplona y el reino de Aragón. Eso. Entonces, el propio Ramiro I, o sea, este hijo de Sancho III el mayor, ¿no? Que al que pues le cede el condado de Aragón a su muerte, pues será el segundo monarca que acabó allí enterrado. El segundo monarca y el primero como rey aragonés. Sí, porque García Jiménez lo hizo como rey de Pamplona. Exacto. ¿No? Entonces, este ya es un rey aragonés que está enterrado ahí, ¿no? Y aquí entraríamos ya, después de Ramiro I, ya pasamos hay un poquito del reino de Ramiro I, entraríamos ya al reinado de su hijo y sucesor, Sancho Ramírez, porque fue con él cuando el monasterio de San Juan de la Peña se confirmó como el gran cenobio de este reino todavía pequeño y en construcción, que era el reino de Aragón, ¿verdad? Así es, ¿no? Y eso que existían por el territorio, pues otros monasterios y conventos importantes, como los de San Pedro de Siresa o Santa Cruz de las Herós. Sí, además Santa Cruz de las Herós está al pie de la subida hacia San Juan de la Peña, pero claro, en este caso era... Bueno, San Pedro de Siresa era un cenobio masculino, y Santa Cruz de las Herós, Seros de soror, ¿no? De hermana en latín, ¿no? Es femenino, es un convento femenino. Sí, ¿no? Seguramente dedicaremos pues episodios, ¿no? Para desentrañar la importante historia de estos monasterios, que por cierto, otra cosa que es llamativa es que se solían encontrar alrededor de importantes caminos desde época antigua, desde época romana, ¿no? En algunos de estos casos hay calzadas romanas, hay vías romanas muy cerquita, ¿no? De alguno de estos monasterios. El caso es que la alianza entre la monarquía y la iglesia pues fue mucho más intensa con Sancho Ramírez en el trono aragonés, de quien ya sabemos que en el año 1068 pues decide viajar a Roma para ser reconocido y coronado como rey por el Papa y legitimar de forma definitiva la dinastía Jimena en Aragón. Algo que en parte necesario, ya que, bueno, pues habría que recordar que el padre de Sancho, es decir, el padre de Sancho Ramírez, es decir, Ramiro I, fue un hijo bastardo de Sancho III de Pamplona. Es decir, el primer rey de Aragón, el que se considera primer rey de Aragón, en realidad heredó un condado y era un hijo bastardo del rey de Pamplona. Claro, y así, de hecho los documentos, claro, no se nunca se intitula como rey, sino como hijo del rey Sancho, porque él quería preservar eso, pero al final Sancho Ramírez sabe de dónde viene. Claro. Y de ahí uno de los muchos motivos por los que acaba viajando a Roma en ese año 1068, porque oye, una vez que, da igual tus orígenes, una vez que un papa te reconoce como rey y te corona como rey en Roma, en el lugar de la Santa Sede, pues oye, ¿quién te va a decir ahora ya que no, es que tu padre, ¿mi padre qué? ¿Mi padre qué? A mí me ha coronado un papa de Roma, ¿y a ti qué? ¿Quién te ha coronado a ti? En plan, es que puede decir que te reviento, ¿eh? Pues un poquito, claro, de ahí tanta importancia en esa alianza también, que es lo que busca Sancho Ramírez, este segundo monarca aragonés. Claro, o sea, lo que busca pues es tener un mayor poder, ¿no? Y preeminencia en la Europa cristiana. Que no es que no lo tuviera, pero en lo político, incluso en muchos casos en los nombramientos de cargos, pues las élites eclesiásticas de muchas regiones pues iban, entre comillas, un poco más por libre, ¿no? Entonces el papado también iba a sacar beneficio de este acuerdo, ¿no? O sea, el papado quería decidir sobre todo ello y especialmente pues buscaba la legitimidad, diciendo que el poder del Papa era mayor que el de los reyes y el resto de soberanos, ya que eran sucesores de San Pedro y elegidos por la voluntad de Dios. Es decir, que el poder espiritual estaba por encima del poder temporal. Bueno, pues por dicho vasallaje de la monarquía y del reino aragonés que hizo Sancho Ramírez, pues una de las cosas que asume este rey, y de lo que ya hemos hablado también en otras ocasiones, es que la iglesia aragonesa abandona el rito mozárabe a la hora de cantar la misa y va a adoptar el rito romano. Claro, evidentemente, claro,
esto va mucho más allá de aquello de pues cómo se canta una misa, ¿no? Un rito u otro. O sea, Efectivamente. esto iba muchísimo más allá. Porque si no, si lo dejamos en eso, pues parece que sea, bueno, pues yo qué sé, pues la forma de hacer una misa y poco más, ¿no? El rito mozárabe por el rito romano. Claro. A ver, todo este cambio, que al final será muy importante, tenía que ver más con el tema de la obediencia directa a la Santa Sede, al papado. De hecho, parece que hubo pues también ciertas reticencias al respecto en esta época, en lo que es Aragón, ya que desde entonces, claro, la Santa Sede tendría mucho más peso, por ejemplo, en la elección de los altos cargos eclesiásticos. Viéndolo esto, evidentemente, algunos de Aragón y en otros territorios, pues como una intromisión extranjera y como una pérdida de independencia en cuanto a la Iglesia, teniendo en cuenta que la Iglesia no se dedicaba solo, ni muchísimo menos, a asuntos espirituales, sino que era un ente político de primer orden, como ya sabemos. Claro, entonces uno de los hermanos, el rey Sancho, es decir, García Ramírez, pues parece que fue uno de esos opositores. Sí, que no le hacía mucha gracia. Claro. El tema de la alianza con Roma y que Roma empezara a meter mano en los asuntos de la Iglesia aragonesa, claro. Claro, no le hacía mucha gracia, ¿no? Como tú dices, porque era obispo de Jaca y de Pamplona, ¿eh? En esos momentos estaban unidas ambas diócesis, ¿no? Y acabó... No, eran diócesis diferentes. O sea, era obispo de Jaca y a la vez era obispo de Pamplona, este hombre. Bueno, y acabó siendo pues relegado del obispado navarro, que era el más importante debido a esa oposición, ¿no? A su hermano el rey en cuanto a la sumisión pues frente al Papa, ¿no? O sea, con todos estos cambios, en la Iglesia aragonesa, el 22 de marzo del año 1071, pues se canta la primera misa con rito romano en toda la cristiandad peninsular en el monasterio de San Juan de la Peña, siendo el Reino de Aragón pues la puerta de entrada a dicho cambio. Sí, porque luego eso ya pasa a los condados catalanes, pasa también al Reino de Pamplona, pasará después al Reino de León, o sea, desde San Juan de la Peña en Aragón, desde el Reino de Aragón, por esa alianza con el papado después de su viaje, se acaba irradiando toda esta la adopción del rito romano en la península ibérica, la cristiana, la cristiandad peninsular, pero también esa obediencia mayor hacia el papado, que estaba, de hecho, expandiéndose en esa época por Europa, o tratando de hacer eso. Además, en esa política, ¿no?, de abrir el condado a Europa, en línea con eso, ese mismo año el rey Sancho cede el monasterio a los monjes cluñacenses. Es una orden francesa, una orden de monjes francesa, que por cierto es la que extendió el románico por Europa. Por eso es un monasterio románico tan importante, aunque tengamos alguna capilla gótica en San Juan de la Peña, pero por eso lo que vemos ahora sobre todo será de estilo románico. Claro, entonces esta cesión, ¿no?, que hizo el Sancho Ramírez a esta orden de los cluniacenses, la orden del románico, pues impulsó en los años siguientes la gran reforma que hará que veamos San Juan de la Peña pues en buena medida como lo vemos hoy en día. O sea, si no tenemos en cuenta las partes del monasterio que quedaron totalmente destruidas. O sea, de lo anterior de Sancho III el Mayor de Pamplona y pues no queda mucho, de épocas anteriores tampoco. O sea, queda la iglesia abajo, que luego la capilla de abajo que mencionaremos. Luego quedan cosas de épocas posteriores que se añadieron, pero el tronco, o sea, si lo que más vemos es de esta época. Es de época de Sancho III y lo que se construye, digamos, encima también se amplía en época de Sancho Ramírez. Sí, principalmente. Con los cluniacenses. Eso es, ¿no? Pero vamos, todo ello en el siglo XI, a lo largo del siglo XI. Es entonces pues cuando se construye la iglesia superior, consagrada en el año 1094, pues mucho más amplia que la del nivel inferior, consagrada en el año 920, promovida por el conde Galindo II y dedicada pues a San Julián y a Santa Basilisa, ¿no? Pero sobre todo es a finales de ese siglo XI cuando se construye el espectacular claustro románico, que todavía hoy en día sigue dejando boca abierto a todos los visitantes. Es espectacular. Es una maravilla. Es que es espectacular. En primer lugar, porque es en esa zona que se ha quedado más abierta de lo que estuvo originalmente, ¿no? Tendríamos que imaginarnos que eso era una zona más cerrada, ¿no?, de lo que se ve en la actualidad. Claro, y ahora parece una especie de balcón. Claro, y no lo era, no había un balcón bueno, no lo sabemos, pero no era así, no estaba tan abierto, sino que sería un patio, ¿no?, como el típico claustro. Lo que pasa es que en lugar de cielo abierto, lo que tenía encima era una inmensa mole de piedra, ¿no?, que es lo que le da ese abrigo, ¿no?, que le da pues ese aura mágico, de natural, divino incluso, y que explica en buena medida por qué se construyó este edificio allí, este monasterio, en un lugar, pues en principio en medio casi de la nada, ¿no? Porque no pasaba al pie de un camino principal o tal. No, es que estaba en medio de la nada. Y por supuesto, bueno, pues también destaca por la belleza de los capiteles románicos de lo que fue el claustro, que tiene una clara influencia jaquesa. O sea, sí. Recordemos que en esos mismos años también se está construyendo la catedral románica de San Pedro en Jaca. O sea, por entonces
capital entre comillas, Sí, sí. para que nos entendamos, porque en esta época no había capitales. La corte también, entre comillas, pero bueno, Vamos que, a decir la ciudad más importante sí, que aún así estaríamos hablando de del que, pequeño reino de Aragón. que en su época de mayor esplendor como capital, sobre todo a partir de Sancho Ramírez, Jaca pues igual pues tendría unos 2.000 habitantes. A ver, que no era poco, pero desde luego tampoco nos podemos pensar en algo espectacular. Pero comparado con la época de Ramiro I o previas, hay un cambio espectacular en Jaca en esos años, en esas décadas, sobre todo en el siglo XI. En esos capiteles románicos, ¿no?, del claustro de San Juan de la Peña, se desarrolló todo un programa de escenas de la Biblia en las que se cuentan episodios como la Anunciación, la Natividad, la Epifanía, el bautismo, la circuncisión de Jesús, la Última Cena, la creación de Adán y Eva, la historia de Caín y Abel, etcétera. Vamos, es que tienes prácticamente pues los hechos más importantes bíblicos, ¿no? Sí. En tiempos en que mucha gente no sabía leer, bueno, pues esto era importantísimo. Sí. Se conservan 26 capiteles y cuentan en muchos casos con un gran detallismo para resaltar el estilo narrativo que se buscaba a la hora de contar las diferentes historias. O sea, sin duda, la visión que tenían los propios monjes del lugar cuando este estuvo en su plenitud, pues debía ser mágica e indescriptible, ¿no? Sí. O sea, especialmente en una época en la que la mayoría de la gente pues no veía apenas mundo y tenía difícil pues comparar. Hacer comparaciones, claro. O sea, un lugar como este, que realmente impresiona por sí mismo, pues debía resultar algo que desafiaba a las leyes de la naturaleza gracias a la intercesión divina, ¿no? O sea, de ahí pues uno de los muchos motivos por los que los reyes de Aragón y también la nobleza y las familias poderosas lo convirtieron en su panteón o en el lugar en el que ingresar pues a hijos segundos para que hicieran carrera eclesiástica al amparo de la monarquía. Sí, sí, sí. O sea, también estos cenobios recibían numerosas donaciones en dinero. Esto era muy importante, sí, bienes, tierras, tanto Claro. de reyes como también de los nobles. Claro, esto los convierte, este tipo de monasterios, en este caso en San Juan de la Peña, pues será el máximo exponente, ¿no? Los convierte en fuentes económicas fundamentales para el reino de Aragón, ¿no? Esto, por ejemplo, ya lo estuvimos viendo con más detenimiento con el convento, por ejemplo, de Santa Cruz de las Heros, que está al pie de San Juan de la Peña prácticamente, ¿no? Cuando estuvimos hablando de la hermana del rey Sancho Ramírez. Si os acordáis, la condesa Sancha, en el episodio 20 de la cuarta temporada, que puedes escuchar en podcast, ya sabéis, en aragonradio.es, ¿no? Y en el que estuvimos hablando de que estos monasterios con estas donaciones, pues bueno, esas riquezas que reciben, pues fueron utilizadas para los inicios de la expansión territorial hacia el Andalus por parte del reino de Aragón, en época de Ramiro I y sobre todo Sancho Ramírez, Pedro I. Buena parte de lo gastado en las campañas militares hacia el sur, hacia el Valle del Ebro, se pagarán en buena medida con estas donaciones que reciben estos monasterios que estaban tan ligados a la monarquía. O sea, eran centros muy estratégicos, ¿no? O sea, San Juan de la Peña pues también fue convertido en parada obligatoria del Camino de Santiago en la ruta aragonesa que impulsaba el propio rey Sancho Ramírez por el paso pirenaico del Somport, que bajaba luego pues hacia Jaca por el valle del río Aragón. O sea, están alrededor de importantes caminos, ¿no? Muchos de estos monasterios también, o sea, que conectaban con Europa y con el resto de la cristiandad de la península ibérica, ¿no? O sea, de hecho, se construyó el hospital para peregrinos de Santa Cristina de Somport para ofrecer hospedaje y hacer competencia al paso de Roncesvalles, en ese camino de Santiago. Es que el Camino de Santiago fue una fuente de ingresos enorme para el reino aragonés en sus inicios, ¿no? Y en ello tuvo mucha importancia, de hecho, ese Santo Cáliz, ese famoso Santo Cáliz que fue custodiado durante siglos en San Juan de la Peña, ¿verdad? Así es. O sea, según la tradición, dicho cáliz pues fue utilizado en la última cena de Jesús, acabando tiempo después en Roma, pero ante una de las persecuciones contra los cristianos, pues San Lorenzo, diácono del Papa y de origen ocense, pues bueno, lo mandó a su tierra natal para protegerlo, y después de una serie de vicisitudes, pues finalmente acabó pues en el monasterio, ¿no?, de San Juan de la Peña. El caso es que de esa pieza, pues sabemos que al menos en el año 1071 está presente en el monasterio y que con ella pues se atrajo por la ruta aragonesa a muchos peregrinos que pasaban de propio por San Juan de la Peña, y luego pues estaba ese excelente hospital de peregrinos en Somport. Era una forma de atraer, para que la gente no se fuera por Roncesvalles. Dices, oye, que es que en el monasterio de San Juan de la Peña está el Santo Cáliz, ¿no? Claro. En el que Jesús celebró pues la última cena, es Santo Grial, ¿no? Por lo tanto, pues había muchos cientos de peregrinos que en lugar de irse hasta la zona de Navarra, pues decidían pasar el paso de Somport por el centro del Pirineo
y ir por Aragón, por Jaca, etcétera, para pasar luego por el monasterio de San Juan de la Peña para verlo. Era una forma de atraer, al final, dinero también. Que él hizo la competencia, pero bien, yo diría que ganó la batalla a Roncesvalles. Lo que pasa es que luego con el paso del tiempo, bueno, pues ahora pues es mucho más famoso el de Roncesvalles, ¿no? Evidentemente. Pero en aquellos tiempos, en aquellos años, quizás yo diría que le ganó la batalla. No sé si lo superó, yo ahí no sería tan valiente de decir eso, pero desde luego competencia le hizo durísima, pero durísima, desde luego. Bueno, pues al menos este cáliz sabemos que está en San Juan de la Peña, al menos desde el año 1071 hasta el año 1399, cuando ya el rey Martín el Humano pues decide, se lo pide al monasterio, los monjes no tienen más remedio que dárselo, se lo lleva al Palacio Real de la Jafería de Zaragoza durante unos años, después unos años más tarde se lo llevará a Barcelona y luego acabará, como ya sabemos, donde está actualmente, ¿no? Que es en la Catedral de Valencia, donde sigue en día porque Alfonso V de Aragón, para conquistar Nápoles, necesitaba un préstamo para sus guerras, se lo pidió entre otros al Cabildo de la Catedral de Valencia y una de las prendas que dio, pues en caso de que no devolviera ese dinero, ese préstamo, pues era el Santo Grial. Como Alfonso V no pagó la deuda, pues el Santo Grial acabó en propiedad del Cabildo y ahí lo tenemos en una capillica bueno, una señora capilla. Así es. Entonces, bueno, pues el monasterio donde también están enterrados, además de pues ese García Jiménez de Pamplona, Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I, alberga los restos de 2 docenas de personajes importantes, además de todo un osario con restos de monjes. Sí, sí. O sea, es un pedazo panteón, ¿no? Sí, sí. Tuvo una gran importancia e influencia en los inicios del Reino de Aragón, aunque comenzó a caer pues en una lenta pero prolongada decadencia a partir del siglo XII, conforme las conquistas hacia el Valle del Ebro e incluso más al sur pues fueron alejando de allí los centros de poder del reino. Poco a poco pues va desapareciendo, luego se acabarán creando otros monasterios, luego ya sobre todo con la unión dinástica entre las casas de Aragón y de Barcelona, ya lo sabemos, ya en el siglo XII, pues luego empezarán a desarrollarse, pues al final es una dinastía, es algo diferente, ¿no? Que se acaba desarrollando, diferente a lo que había existido previamente en el Reino de Aragón, también el Conde de Barcelona, y acabarán desarrollando sus propios panteones. Aún habrá un monarca que será enterrado en territorio aragonés, como por ejemplo, si no recuerdo mal, Pedro II el Católico, que creo que está ya lo diré, en Villanueva de Sigena, creo que está por ahí. Pero bueno, el caso es que luego se irán desarrollando nuevos panteones, como el Monasterio de Poblet, de las Santas Creus también, que hará que pues estos panteones reales, también hubo panteones reales en la ciudad de Huesca. De hecho, tenemos un capítulo dedicado a los panteones reales. Ahora no recuerdo el episodio. Si no se busca, historiaaragón.com, panteones reales, Historia de Aragón en Aragón Radio. Y te sale y lo puedes escuchar en podcast. El caso es que, bueno, lo tenemos ahí. Aún así, San Juan de la Peña siguió teniendo ese halo tan especial para la monarquía aragonesa, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que, pues eso, que va perdiendo, se va quedando pequeño con el paso del tiempo y sobre todo se va quedando anticuado. Y además es un lugar que, aunque sea muy bonito, también hay que tener en cuenta que un poco incómodo tenía que ser vivir ahí. También te lo digo. Si tú vas de visita, ¡buah! Maravilloso. Pero tú vete ahí a vivir, pues como monje, toda o buena parte de tu vida. Y es que al igual que el paraje en el que se encuentra lo hace único, también incide en la incomodidad de los monjes que vivían allí todo el año. Especialmente, pues hombre, hay un poquito de frío y humedad, pues tenían en invierno, ¿verdad? Eso es, en los inviernos que ahí pues tienen que ser duretes, ¿no? O sea, a lo largo de los siglos pues fueron frecuentes los incendios debido a los intentos de caldear el lugar en el frío invierno, lo que provocaba pues descuidos en una zona en la que había mucho material inflamable. El último gran incendio pues se produjo ya en el año 1675, un incendio que duró 3 días y que terminó por arruinar el complejo de forma definitiva, aunque era ya prácticamente inhabitable por entonces ante los estándares de la época. O sea, fue entonces cuando se tomó la decisión de empezar a construir un nuevo gran monasterio moderno con los estándares adecuados del momento, pero en lo alto de la peña, en el llamado llano de San Indalecio. Que es lo que tenemos arriba, si seguimos la carretera. Claro, el inicio de las obras se produce más rápidamente. Si este gran incendio se produce en 1675, al año siguiente, en el 76, ya han empezado las obras. Todavía estamos, recuerdo, existe el Reino de Aragón, estamos en el reinado de Carlos II de Habsburgo, siendo además su hermanastro, uno de los muchísimos hijos ilegítimos que tuvo Felipe IV de Habsburgo, ¿no? Pues este Juan José de Austria, que lo reconoció, pues en esos momentos era virrey del Reino de Aragón, que fue un personaje importantísimo, ¿no? Y mientras tanto, bueno, pues el monasterio viejo, pues ya pues queda abandonado, y en la segunda mitad del siglo XVIII, pues como está entre el incendio y que queda abandonado, pues al final hay personajes, de hecho, concretamente una figura
que decide empezar a restaurarlo también según los cánones de la época, ¿no? En parte, esto se hace gracias a esta restauración, gracias al 10º conde de Aranda, el conde de Aranda que todos conocemos, el famoso, ¿no? Quien, claro, lo hace también porque luego se quiere enterrar allí. Claro, dice, yo quiero estar enterradico al lado de los primeros reyes de Aragón, en un lugar tan simbólico como San Juan de la Peña. Qué humildad, ¿eh? Sí. La suya. Además, creo que se conserva la ropa, el ropaje con el que fue enterrado, la casaca y tal, que es una pasada. Ujú. Es curioso, es curioso. Sí, pues bueno, también vivió pues una reforma ya mucho más adelante por el arquitecto pues Ricardo Magdalena, ¿no? Sí, O cuando sea, ya a finales del siglo XIX, principios del XX, el monasterio ya es nombrado monumento nacional, se le dan este tipo de de menciones y tal, y claro, pues se intenta pues recuperar en cierta medida su pasado esplendor. Por su parte, pues el conocido como Monasterio Nuevo, construido desde finales del siglo XVII y a lo largo del XVIII con los planos del arquitecto zaragozano Miguel Jiménez, pues no tuvo una vida tan larga como el Monasterio Viejo. ¿Por qué? Pues porque sufrió un incendio, o sorpresa, y un importante saqueo por parte de las tropas napoleónicas a inicios de la Guerra de la Independencia, del cual pues nunca se volvió a recuperar. Así pues hasta que acabó definitivamente abandonado a partir del año 1835 a raíz de la desamortización de Mendizábal. Y hoy en día pues está restaurado y han hecho un museo ahí alucinante que está muy bien. Sí, el monasterio acabó en ruina y solo en los últimos años se han recuperado pues las instalaciones, pues donde está ese museo, ese centro de interpretación, sobre el propio edificio, su historia, la vida monástica. Pues la verdad es que es muy interesante la visita, y aparte que el lugar es espectacular para pues esa llanura de San Indalecio. Además creo que se ve la Peña Oroel en su esplendor ahí, pues es una zona muy chula. No solo hay que quedarse en el monasterio viejo de San Juan de la Peña, que desde luego, a ver, vence por espectacularidad, pero también está muy chulo y se conoce parte de la historia monástica de este lugar visitándolo. Y hasta aquí hemos llegado con la historia de San Juan de la Peña, que sin duda, como yo creo que os hemos hecho ver, aunque yo creo que no había ningún tipo de duda, pues es uno de los lugares históricos más importantes, sobre todo los inicios del Reino de Aragón, también de época condal, así que se merecía este programa para hablar pues largo y tendido, más allá pues de los apuntes que de vez en cuando hemos ido dando a lo largo de estas 5 temporadas. Santiago, pues nada, yo ya te dejo, nos vamos a ir a comer unos mejillones, ¿verdad? Para espero que no sé a qué hora estéis escuchando esto, pero si igual os entra hambre, ¿no? Así que bueno, yo ya te despido y después de los mejillones ya pues nos veremos ya para seguir hablando de historia en el próximo episodio. Hasta la próxima. Y los demás ya pues ya sabéis que si os habéis perdido algún programa lo podéis escuchar siempre que queráis en podcast y lo encontraréis, ya sabéis, donde siempre, en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y ahora también en el canal de Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos vuestra opinión, vuestros comentarios, suscribíos a estos canales, es importantísimo para nosotros porque así pues el dichoso algoritmo que siempre decimos pues siempre hará que cada vez se ofrezca estos programas a más gente y entre todos consigamos divulgar más la historia aragonesa. En la técnica hemos tenido a Javier Romualdo y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia, como no, en Aragón Radio. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor.
Peñaforca o al gigante de la Ribagorza. Pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego remontar el Ara, soltar ganao pasao ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Luciembriel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.